Tails Doll, muñeco de Tails y bonus, la leyenda de Tails Doll. Tails Doll es uno de los personajes ocultos del Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles, entre otras creaciones, quien a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doll es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que este no bajaba. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron71 que aseguraba que era el mejor amigo del difunto. A partir de ahí el mito de Tails Doll se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TG, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron a abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme, al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que Iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll. Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tails Doll. Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo, pero este sello tiene un punto débil. Si se juega en el modo Tag 4 Characters, se elige como personaje a Tails Doll y se captura a Super Sonic, otro personaje secreto, el sello se rompe y el muñeco de Tails te atormentará hasta el fin de tus días, y entonces se hará con tu alma. Sonic es propiedad de Sega, pero tu alma es propiedad Tails Doll.
Tyles Doyle, la verdadera historia. En Estados Unidos, Los Ángeles, California, durante la década de los 80, más o menos 1983, como pan de cada día tenían trabajo, bodas, fiestas, nacimientos, eventos de caridad, negocios exitosos, también eventos desafortunados como lo son los divorcios, pleitos, secuestros, suicidios, muertes, corrupción, empresas fracasando, desempleo, robos, violaciones, ritos diabólicos de sectas de iglesias satánicas, etc. Pero sobresalía que en esa ciudad tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar, no pertenecían a los patrones, modus operandi, de asesinato conocidos hasta el momento. La policía siempre se encontraba con la escena de lo que fue una masacre. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. Lo más impactante no fue el descubrimiento, sino el mismo ambiente de la escena del crimen. La policía vio un cuerpo de los que fueron asesinados y observó en el pecho, escrito con lo que al parecer fue un cuchillo, estaba la leyenda TD. Las mismas letras escritas en sangre sobre las paredes del lugar del asesinato. En cuanto a los sobrevivientes, ellos nunca volvieron a ser los mismos. Sufrían de alucinaciones constantes y convulsiones. Cuando al parecer uno de ellos estaba lo suficientemente cuerdo para testificar, este respondió. Era como un oso de peluche, con ojos de fuego, cubierto de sangre y no paraba de saltar. A los días, él murió. El único sobreviviente jamás quiso testificar y fue llevado a un hospital mental por el resto de su vida, convertida en una pesadilla que lo perseguiría torturando su maltratadamente hasta que revivieran sus recuerdos por última vez. Los siguientes meses, la gente de la ciudad vivía asustada, las que estaban informadas de ese terrible acontecimiento, que no eran pocas, dormía todas las noches atemorizada, decían que las calles no eran seguras hasta que lo capturen, sabían que ese asesino loco psicópata rondaba suelto por las calles, la policía solía dar con él debido a que a su rastro dejaba gotas de sangre en el suelo y se descubrían en varias partes de la ciudad, por las calles estructuras marcadas con las letras TD. Después de la masacre los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. La policía no paraba de buscar a este psicópata, pasaban las semanas y habían más matanzas horribles, pero con los siglos se sabía que era el psicópata causante de eso. Todo cambió un tiempo después de la búsqueda. Una noche aparentemente tranquila, una pareja de oficiales lograron divisar a lo lejos una figura extraña en las sombras escribiendo las leyendas TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario, recorridos de guardia por la ciudad. No dudaron a abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron ayuda a otro policía que vieron en camino a su hogar y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias al rastro de sangre que el asesino dejaba a su paso. Se trataba sin duda del asesino. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante. Su desesperación por capturarlo era tan alta que cometieron el grandísimo error de no pedir más apoyo. El trío de oficiales actuó rápido y también entraron corriendo al cementerio. De la nada, uno de ellos termina siendo degollado, cayendo al suelo por el lanzamiento de un machetazo que le fue lanzado, o al menos eso parecía, mientras su cuerpo y cabeza chorreaban sangre, pero los otros con odio a ese ser desearon seguirlo hasta la muerte, pero de repente no se lo vio. Un oficial actuó rápido y sacó una cámara, esas viejas que revelaban rápido la fotografía, y tomó una foto al cementerio en la zona donde se encontraba el ser, ya que aunque no se le viera posiblemente por la oscuridad podría ser que con el flash de esta lo lograran identificar. Cuando se reveló la foto el oficial quedó pálido del terror y se fue corriendo del cementerio. El otro oficial vio que ese ser había desaparecido completamente, así que tristemente dejó el cementerio y se fue a la estación. Los oficiales, enterados de esto, molestos porque aquel policía se había ido corriendo del cementerio dejando solo a su compañero, le preguntaron por qué hizo eso y ese oficial quedó callado, pero les mostró la foto. Se podía apreciar a un oso de peluche todo sangriento portando lo que parecía ser un machete en la mano, brincando tumba en tumba para escapar, y una lucecita roja por encima de la cabeza que parecía un efecto falla o algo así. Desde entonces, la policía no vio al TD como un asesino psicópata sino como un demonio poderoso hambriento de sangre, rondando todo Estados Unidos. Ocultaron la verdad para no asustar a la población. Para ese entonces, los expertos ya buscaban la explicación, los científicos trataban de descubrir cómo ese demonio salió al mundo real o si era una farsa hecha por el mismo psicópata, pero por más que intentaban no encontraban explicación coherente para el caso. La apariencia del ser ya estaba totalmente revelada. Un demonio con forma de oso de peluche, extrañamente, cubierto de sangre y con una antena cuya punta estaba cubierta de una luz rojo sangre. Ahora se preguntan, ¿cómo este demonio vino a nuestro mundo? ¿Qué era en verdad ese ser? Entre otros enigmas acerca de este ser, el gobierno con las autoridades de todo el país secretamente buscaban el principio del TD. Aunque sin éxito, pero se dice que el gobierno ya encontró la respuesta pero la esconden. En una entrevista, uno de los oficiales contó todo lo que se dijo anteriormente. En 1987, un hombre obsesionado con el caso, que solo una vez entró a una base, no se sabe cuál era ni cómo logró tal hazaña, estando ahí, se puso a investigar, hurgar, los documentos secretos y encuentra un gran documento que tenía de tema TD. Él miró el documento y se quedó tan impresionado y asustado que se robó el documento, le sacó más de 30 copias y se los repartió a toda la gente que se topara con él. La gente en ese momento se dio cuenta que el TD no es un psicópata, sino que es un demonio rondando el país. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio. Cruelmente, cuando el gobierno supo del robo de los documentos, lo condenaron a la muerte en la silla eléctrica. El joven murió por su amor y pasión a la verdad.
Desde ese momento, las masacres por el TD eran hasta 6 veces por semana, era un verdadero caos, la gente espantada ponían cosas religiosas en las puertas y ventanas para que el demonio no pueda entrar a sus casas, eran días silenciosos, después de las 6 de la tarde, no había nadie en las calles, ni los policías, todos estaban en sus casas con miedo a ese demonio, todo se ponía cada vez peor ya que todas las noches la gente cuenta que desde sus ventanas podían ver al ser caminar y decir por todas las ciudades estas protecciones que tienen no serán por mucho tiempo jajajaja, la gente aterrada ya hasta se volvía loca del terror, la gente vivía asustada y encerrada, pero en 1988 tanto estuvo así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias, todos unos con otros en una especie de misa que duró casi un mes, la gente no paraba de orar, múltiples misas, rezos y procesiones, sin que el asesino cesase hasta que una noche muy oscura, TD apareció de la nada y se situó delante de la multitud con apetito por matarlos a todos. Empezó a sangrar por sus cosidas e increpaba a gritos a todos los que oraban, el TD se debilitaba esa noche, la misa larga ya estaba terminando y cuando dijeron la última palabra de la misa, el TD empezó a llorar sangre diciendo, no oro, paren, no puedo más y por último, el sacerdote que era muy espiritual se acercó sin titubear, le lanzó agua bendita por todo el cuerpo y en ese instante, TD comenzó a botar sangre, la carita del peluche empezó a botar tanta sangre que dejaba charcos por el suelo, expulsaba sangre por todas sus extremidades, ese demonio no podía más, el padre rezaba en voz alta y cuando llegó a las siguientes palabras. Todos los que participaban en la misa se arrodillaron, TD se arrodilló y explotó en sangre ante la vista de todos los creyentes de la fe. Sintieron una paz tan gloriosa que no se sentía desde 1983, después de la muerte de ese trágico ser, todo volvió a la normalidad, pudieron volver a dormir tranquilos, o al menos eso creían, trabajos, descansos, etc., la gente era de nuevo feliz, volvían a vivir en forma de robot. Tails optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doyle es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que este no bajaba. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por Tails Doyle, muñeco de Tails y Gondus, la leyenda de Tails Doyle. Tails Doyle es uno de los personajes ocultos del Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles, entre otras creaciones, quien a la hora de replicar de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había